ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, este programa que tiene por conductor al doctor Jorge Enríquez, el exdiputado nacional, que lo viene haciendo en distintos medios desde hace más de 25 años, en radio y televisión, así que tiene una historia el programa. Juntamente con él participa desde esa época o gran parte del tiempo el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que en unos minutos va a estar con nosotros. Jorge mismo va a estar también, está en este momento en una reunión y ni bien se desocupe. Jorge es un hombre muy activo y vive de reunión en reunión, laburando, es un laburante increíble. Bueno, y Lautaro, lo estoy viendo a Lautaro acá, Adgul. Lautaro, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, acá estoy. Viendo la 9 de julio llena de autos, como yo no sé si es una estampida ya de gente que empezó a escapar o hay algún problema en algún lado, porque es hacia ambas manos, hacia Libertador y hacia la autopista, van a paso de hombre, así que veo un éxodo, y no el éxodo jujeño, el éxodo capitalino. ¿Cómo estás vos? Y bueno, viste, los porteños por empezar las Pascuas y muchos, bueno, se salen de viaje, aprovechan este fin de semana largo, ¿no? Que tiene tantos significados desde el punto de vista religioso como histórico, ¿no? Porque también empalma con el 2 de abril, que para nosotros también es una fecha tan importante, ¿no? Y venimos del 24 de marzo, Correcto. que también es una fecha más que importante para los argentinos, donde justamente Jorge publicó una nota de opinión muy importante en Infobae que nos hace reflexionar bastante, ¿no? Acerca de lo que significa el 24 de marzo. Y si me dejas charlar un poquito de ese tema, voy a hacer honor a la nota que hizo Jorge. Con mucho gusto, Lautaro. Eh, Bueno, vos es que esta nota que le publicaron a Jorge en Infobae no tiene nada más ni nada menos que un análisis de lo que significa el 24 de marzo, ¿no? Y vos fíjate que nosotros conmemoramos el 24 de marzo como un día de la democracia, pero resulta que contrariamente fue el día en que los militares dieron el golpe de Estado el 24 de marzo del año 76, ¿no? Deponiendo un gobierno democrático que era el de, en ese momento, de Isabel Perón, ¿no? Y digamos que es un día recordado por las organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, cuando en realidad nosotros, y este artículo de Jorge da a entender que tendríamos que estar festejando otro día o conmemorando otro día, no festejando, sino conmemorando un día distinto, tendría que ser tal vez el 10 de diciembre, ¿no? La vuelta a la democracia, correcto. y no un día tan triste como fue el 24 de marzo. Y además con todo digamos, el peso que tiene, ¿no? El análisis de esos años tan tremendos, ¿no? Que se provocaron por las luchas intestinas entre argentinos, que hasta el día de hoy nos siguen dividiendo las opiniones, ¿no? Fíjate que hay un análisis también que hace la actual vicepresidenta respecto de qué significaba ese día, ¿no? Donde los argentinos seguimos, digamos, eh, discutiendo o no cerramos las heridas, porque en realidad, según estas publicaciones, ¿no? Que estamos leyendo, que estamos analizando, porque vamos a tratar de no dar una opinión tan personal, pero sí analizar las opiniones de gente como la vicepresidenta de la República o los organismos del Estado, de cuántos desaparecidos hubo, qué significó el terrorismo de Estado, qué significó el terrorismo de los terroristas, ¿no? Que atacaron a un gobierno constitucional como era el de
Isabel Martínez Perón, ¿no? Perón. Juan Domingo Perón, que fue atacado por propios montoneros que se decían peronistas. Y después vemos esa nota que le hace Villarreal a Pernía y a Matini, eh, Perdía. justamente porque en estos días también falleció Perdía, que era uno de los grandes dirigentes que tuvo Montoneros, ¿no? Y donde, por ejemplo, Matini se confiesa marxista. Entonces vos decís, si eras marxista, ¿por qué actuabas dentro del peronismo y por qué después, digamos, actuás en Montoneros haciéndote pasar por peronista, ¿no? Entonces, bueno, todos unos años trágicos de la Argentina, donde por un lado había estos grupos armados que querían deponer la democracia para imponer el marxismo en la Argentina, y por otro lado, eh, el- los militares, primero, digamos, legitimados por un decreto que sacó en su momento presidente, María Estela Martínez de la Perón. presidenta en ese momento, Isabel Perón, ¿no es cierto?, con la firma de sus ministros, donde prometía o buscaba aniquilar al terrorismo, como decía, ¿no? Que estaban atacando la democracia para destruir nuestra Constitución Nacional y nuestra forma de vida. Entonces, si nosotros los argentinos no decimos la verdad respecto de estos problemas, de qué fue lo que nos pasó, y no analizamos bien lo que nos pasó, menos vamos a poder, digamos, caminar juntos en muchos temas. Vos fíjate que hasta lo que repercute todas esas discusiones, que el ejército no tiene autorización para intervenir ahora en el terrorismo, en el narcoterrorismo, ¿no es cierto? Entonces, Muy hasta interesante. tienen temor de intervenir en el narcoterrorismo porque dicen, bueno, nos van a aplicar las mismas leyes que nos aplicaron después de que nosotros defendimos a la nación del terrorismo marxista, ¿no? Que quería destruir Lautaro, a la Constitución Nacional, imponer un gobierno autoritario, ¿no? te comento que Así nos este está mismo Martínez decía que escuchando, había que matar 1 millón de argentinos, está Osvaldo también ¿no? Pérez San Para Martino, poder imponer las leyes marxistas. está Osvaldo también Lautaro escuchándonos, así que me gustaría también que participe del diálogo. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿Cómo, Horacio, hola Lautaro, ¿cómo están? estás, Osvaldo? Bien, bien, ¿ustedes? Bueno, acá estaba, Bien, acá estaba comentando un poco, había empezado un poco comentando el artículo de Sí, Jorge, que sacó en en Infobae, y al mismo página tiempo haciendo una difícil, en reseña. página difícil que le este, publiquen. no, muy difícil, sí, en Infobae, perdón. Y también haciendo un análisis de un Sí, viejo video, o no tan viejo, de la vicepresidenta Villarreal con Pernía y con Matini. Y fíjate que todo está conectado con todo, ¿no? Porque estamos diciendo que eso tiene que ver con la realidad hoy del narcoterrorismo digamos, la falta a veces que tiene el ejército, que no quiere participar de eso para que nuevamente no se lo juzgue por actos de terrorismo, ¿no? De Estado. Más allá de que, por supuesto, nadie desconoce que se cometieron actos de terrorismo terribles, ¿no? Del Estado, como la desaparición de chicos, ¿viste? La desaparición de los cuerpos de las víctimas terroristas, que, ¿viste? Se merecían otro tratamiento, más allá de las barbaridades que ellos hubiesen hecho. El Estado tenía que comportarse como tal y aplicar la ley, y en ese momento estábamos bajo el Código de Justicia Militar, cuando entraron los militares, y antes bajo la ley de Isabel Perón, con lo cual tenían herramientas para combatir al terrorismo. Si hubiese que haber, tal vez como hizo Franco en su momento en España, donde él ponía su firma, ¿no? Ante cada decisión que tomaba. Bueno, acá los militares cometieron el error y la barbaridad de hacer desaparecer gente tirándola desde los aviones. Es decir, cobardías de ese tipo, que fueron barbaridades que no se pueden salvar. Pero también tenemos que reconocer que eso fue un grupo minúsculo de los militares. No fue la institución militar la que hizo eso, sino un grupo de gente realmente desalmada, ¿no es cierto? Y cobardes. Y por otro lado, los terroristas hacían lo mismo. Entonces, si los argentinos no nos decimos las cosas con claridad, nunca vamos a llegar a hacer el duelo, y a pacificar los ánimos y tirar todos para adelante, ¿no? Y eso viene concatenado también ahora con un nuevo hecho que el gobierno pone de trascendencia, que es el cambio de nombre del... eh, ¿cómo se dice? Perdón, sí, el CSK, el Cultural Centro Kirchner, Cristian. ¿no es cierto? El Centro Cultural Kirchner, al cual hay un proyecto para cambiarle el nombre.
y de lo cual entiendo que tenemos que estar todos de acuerdo, porque si hay algo que la democracia no puede, digamos, no debe promover, es el culto a la personalidad, ¿no es cierto? O sea, Kirchner por aquí, Kirchner por allá, Kirchner por aquí, Kirchner por allá, el nombre de Kirchner en millones de lados, cuando teóricamente esos nombres están solamente, digamos, atados a la característica de un prócer, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que reconocer a nuestros próceres, Sarmiento, Rosa, Perón, si querés, Alfonsín, es decir, San Martín, Belgrano, aquellos que ya han pasado a la posteridad como próceres, y no los que están y distan muchísimo de esa condición, ¿no? Con lo cual entonces volvemos solamente al culto a la personalidad para imponer sistemas que son antidemocráticos y anticonstitucionales. No sé qué opinás. Bueno, sí, son dos temas distintos, ¿no? Sobre el 24 de marzo, bueno, desde que se estableció esa fecha como feriado, Jorge se opuso, yo escribí también algunos artículos, me sigue pareciendo un error, digamos, las fechas en general son para celebrar algo, los feriados, para conmemorar, y es raro que un país celebre una fecha tan infausta como la de un golpe de Estado. O conmemore, ¿no? Pero porque sí, o nadie conmemore, dice que se celebra, pero conmemorar tampoco, sí, ¿no? Conmemorar una fecha tan a tremenda. a eso iba precisamente. Pero aún si se le da el tono de una conmemoración y se intenta que sea un día para reflexión, para la memoria, etcétera, tampoco me parece adecuado, porque, a ver, por lo siguiente, el kirchnerismo le dio un sentido muy particular. Le dio el sentido de su propio relato. Y entonces a mí me parece que otros partidos que a veces salen a manifestarse durante el 24 de marzo, con las mejores intenciones y con la idea de promover los derechos humanos, etcétera, en verdad le están haciendo la comparsa al kirchnerismo. En esto siempre he sido muy categórico. ¿Por qué el 24 de marzo? Porque ellos pretenden establecer ahí un punto de inflexión, como una Argentina que fuera maravillosa y que ese día pasó a ser una Argentina criminal, llamémosla así. Pero en realidad la criminalidad había empezado bastante antes, el terrorismo de Estado había empezado antes durante el gobierno peronista. Democrático, ¿no? Atacando la Constitución y atacando un gobierno democrático. Acá, digamos, comienza el terrorismo subversivo durante la década del 60 primero, y ya llama de manera mucho más intensa en los primeros años de la década del 70, y realmente, digamos, comete homicidios, secuestros, era algo cotidiano, ¿no? Lamentablemente, ellos siempre lo justificaron en esto, por la experiencia del gobierno de la NUCE, cuando a través de la Cámara Federal se comenzó el juzgamiento de estos actos terroristas, y después, el 25 de mayo de 1973, cuando asume el gobierno de Cámpora, se les otorga una generosa amnistía, ellos pensaron que esa no podía ser la forma dentro del Estado de Derecho, y acudieron a las formas clandestinas que generaron todo esto que vos describías. Pero esto no empezó el 24 de marzo, empezó durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón, con la creación de la AAA, que fue una organización paraestatal o paramilitar, que se atribuye siempre a José López Rega. Y de hecho, sí, López Rega podemos decir que la organizó, pero el verdadero creador de la AAA es Juan Domingo Perón. Yo en ese librito que escribí el año pasado, el mito del gorila, dedico un capítulo al tema de los derechos humanos y me baso en fuentes, no es que sea una investigación mía, y no cabe ninguna duda de que López Rega no podría actuar por su cuenta. López Rega, vivo Perón, por más que Perón ya estuviera con su salud quebrantada y demás, no carecía de autonomía política. Es decir, esta es una decisión que tomó Perón. Y es más, la explicó en alguna oportunidad.
Entonces, ahí empieza el terrorismo de Estado. Y continúa, por supuesto, y quizás se intensifica durante el gobierno de facto que comienza el 24 de marzo de 1976. Pero me parece que fijar la fecha, el 24 de marzo, lo que hace es hacer olvidar todo lo anterior. Y por otro lado, y ahí trato de mostrarlo en este librito, la idea de los derechos humanos es una idea liberal, completamente ajena a la tradición del peronismo. La idea liberal implica un límite al poder del Estado, o sea, el debido proceso, la prohibición de torturas, todo eso son elementos esenciales del pensamiento liberal, y por lo tanto aquellos que señalan al liberalismo como su enemigo de ninguna forma pueden inscribirse en esa tradición. Por eso yo creo que si hay una fecha que podríamos, si es que es necesario, tal vez no hace falta poner ningún feriado, pero si hace falta fijar una fecha, yo creo que la del 10 de diciembre es una fecha que nos une a todos y que es una fecha positiva, de celebración. De ahí comenzó la democracia en esta etapa que ya exactamente, cumplió 40 hay que cambiar, años. ¿no es cierto? Claro, La mirada, y ¿no? Y fíjate que... y hace además, perdóname, el día coincidió, yo creo que casualmente, no sé si se fue buscado, porque en esa precipitación con que se terminó el ciclo militar, quizá no, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que esa es una linda fecha, si queremos realmente conmemorar efectivamente y celebrar los derechos humanos. Perdón, te interrumpí. No, que, digamos, siguiendo un poco tu idea, vos cuando hablabas de cómo el kirchnerismo ha tratado de copar, ¿no es cierto?, digamos, todo aquello que esté relacionado con los derechos humanos. No nos olvidemos que justamente el kirchnerismo o la suma de montoneros que ocuparon cargos durante el kirchnerismo declaradamente marxista, si hay algo que no respetan son los derechos humanos. Y tal es así que no nos olvidemos tampoco que el peronismo ni siquiera participó de la CONADEP, donde se investigaron justamente los actos de terrorismo de Estado. Sí, ni siquiera participaron, no tuvieron ninguna intención. Pero además a ver, lamentablemente las llamadas organizaciones de derechos humanos como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, fueron completamente cooptadas por el kirchnerismo. Es decir, ya pasaron de ser, si es que lo fueron alguna vez, y yo tengo ahí mis dudas, porque ellas tenían un reclamo legítimo, por supuesto. ¿Cómo va a ser legítimo el de una madre o una abuela que busca desesperadamente a un hijo o un nieto desaparecido? Pero digamos, con el fin de dar sustento a esa causa, tomaron la idea de los derechos humanos. Pero yo creo que en gran parte de esos dirigentes, en realidad, era algo meramente instrumental. Y se demostró después con la actitud y con los discursos particular de Eve de Bonafini, pero no solo ella, que reivindicaron la lucha armada terrorista, que reivindicaron todo eso, en lugar de digamos, ¿por qué merecían un juicio justo, la aplicación del Estado de Derecho, la no aplicación de tortura, incluso mucho menos que el asesinato clandestino y arrojar sus cuerpos al río y todo eso? Pero no por sus ideas, precisamente pese a sus ideas, porque en las ideas de ellos, esos eran elementos del derecho liberal, que de ninguna forma hubieran aceptado ni hubieran concedido a sus enemigos. Pero quienes realmente creemos... Vos fíjate que este mismo Mattini compardía en ese video que filman con la vicepresidente, él se declara abiertamente marxista. Y para el marxismo, digamos, y ese millón de argentinos que dice que habría que haber asesinado, no hay ningún derecho para un tipo que no lo sea. Es decir, si vos opinás fuera del socialismo idílico que ellos predican, no sería un delito asesinarte, ni matarte, ni hacerte desaparecer, porque sería un acto de justicia en su forma de pensamiento. O sea, claro, pero si vos combatís a un marxista, vos sí sos un asesino, pero si ellos matan a un tipo que piensa distinto porque no es marxista, no es un asesinato, es un acto de justicia. Es decir, tienen realmente una visión un poco la visión acotada, ¿no? De los derechos son solamente para ellos. No, es instrumental, la usan cuando les sirve. O sea, y la característica fundamental de la idea de los derechos humanos es universalidad. La verdadera prueba de si yo realmente creo en los derechos humanos es cuando se la aplico a mis enemigos.
no cuando se la aplico a mis camaradas, porque entonces, lógicamente, sigo pensando que a unos hay que castigarlos y que a otros hay que beneficiarlos simplemente por su adhesión, por su cercanía política. No es esa la idea de los derechos humanos. Ahora, permitime decirte otra cosa. Me parece que es, al mismo tiempo, un error centrar todo esto, como lo he visto en las últimas horas, en la discusión del número de los desaparecidos. Me parece, y yo le he visto a dirigentes importantes de gobierno por Twitter poniendo el hashtag no son 30.000 o no. Esa no es la discusión. Por supuesto que ya sabemos que 30.000 es un número que ha sido inventado y que es tomado como un número simbólico por muchas personas. Yo creo que, digamos, que no se ajusta a la verdad y que lo más probable es que el número esté más cercano al que dio la CONADEP. Osvaldo, Lautaro, sí. Los interrumpo, ya está con nosotros el doctor Jorge Enrique, se está escuchando. Estamos viendo. ¿Cómo está Jorge? Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, efectivamente coincido con lo que está diciendo, sigan ustedes, pero coincido totalmente con lo que está diciendo Osvaldo, ¿no? La discusión no es el número, es una discusión que puede ser un debate muy interesante, pero además digamos una cosa, Claro, la metodología era perversa igual. Porque a mí me parece, Jorge, nadie discute eso, ¿no? Por supuesto. Sí, pero a mí me parece esto, que en algunas personas, no digo en todas, en algunas personas que están obsesionadas con refutar lo de los 30.000, que yo creo que es un número equivocado, pero si se pone eso en el centro del debate, me parece que lo que están queriendo decir es eludir la responsabilidad de quienes también cometieron actos de terrorismo de Estado, violaciones a los derechos humanos que no podemos de ninguna forma permitir. Entonces, así como soy muy duro con lo que hicieron los terroristas y con lo que hacen los que los defienden ahora, me parece que tenemos que ser claros en esto también, y por eso tenemos que reivindicar lo que se hizo en el inicio de la democracia, que fue un juicio con todas las garantías, tanto, porque se olvida a veces, tanto para los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos, como para los terroristas, porque fueron muchos miembros de los montoneros también fueron enjuiciados y condenados. Sí, por supuesto que después este mismo peronismo que fue el que ordenó aniquilar, el que dio la orden en su momento de la aniquilación, es el mismo peronismo que después hizo lo que ya sabemos que fue el indulto a los terroristas también, ¿no? O sea, tiene para, como decimos siempre, tanto para un planchado como para un lavado, ¿no? O sea que evidentemente fue así el tema. Ordenaron aniquilar con el decreto famoso de Lugar. Generaron a AAA. La AAA fue un invento de ellos. O sea, y no nos olvidemos, Jorge, tampoco que fue Perón el que los alentó a los terroristas cuando estaba en el exilio de manera muy encendida y entusiasta. Y después, ya cuando él estuvo acá y asumió el gobierno, bueno, ya este Frankenstein que había creado no lo pudo controlar. Pero no podemos... Seguro. Que cabe a él. Y después fue un gobierno peronista el que los indultó, y después vino otro gobierno que, con las leyes de obediencia civil y punto final, que habían puesto el punto final, y la verdad que habían cerrado una etapa, este mismo gobierno, el de otros de signo peronista también, fue el que se valió de los derechos humanos para, y que siempre, por supuesto, no había sido algo que para ellos fue una bandera cuando estaban en Gallegos y cuando estaban en Santa Cruz. No, para nada. Para nada, y bueno, y después lo utilizaron para engrosar ese flaco 22% con lo que habían ganado las elecciones y haciendo lo que se llamó el famoso curro de los derechos humanos, con todo lo que se hizo, sueños compartidos, todo lo que ya sabemos. Sí. Y esa puesta en escena, ¿te acordás? Cuando baja el cuadro, ordena bajar el cuadro, que los kirchneristas lo toman como si fuera una hazaña épica, similar al cruce de los Andes, más o menos, cuando en ese momento no tenía ningún costo, porque ya no había ningún riesgo de golpe militar ni nada por el estilo, ¿no? Sí, el que asumió desde luego, el general que hizo eso era un genuflexo de
de Kirchner, ni siquiera, o sea, como decís vos, ningún valor, ningún riesgo, nada. Claro. Y Riesgos entonces corrió ahí, Alfonsín claro, por cuando supuesto. inició. Y entonces ahí ellos se disfrazan, y lamentablemente muchos lo creyeron y otros por interés simularon creerlo, y entonces hasta llegaron ¿te acordás? Que a pedir perdón en nombre del Estado argentino por el silencio, que no se había hecho nada. ¿Cómo que no se había hecho nada? Lo que hizo el gobierno de Alfonsín fue algo inédito en el mundo y le costó mucho porque hubo muchos levantamientos, en fin, se había hecho mucho, pero él aparecía como el fundador casi de la democracia y de los derechos humanos, lo que era una verdadera patraña. La épica fue esa, lo de Alfonsín sí fue épico, eso no, Claro. no hay duda. Pero bueno, después todas estas historias con un partido militar ya directamente en retirada, un partido militar ya que había sido derrotado en las urnas en 2 oportunidades, ya era fácilmente esto, era directamente, no había ninguna posibilidad de la asunción de riesgo alguno. Entonces, bueno, pensemos cuando fue Villa Martelli, pensemos la tablada, pensemos a partir de Semana Santa, que había que tener el coraje de ir allá ante los sublevados y decir lo que dijo él, que ahí salvó realmente la democracia. Me acuerdo, algunos amigos nuestros radicales que con mucho pesar el día del domingo de Pascua, que justamente estamos celebrando la Semana Santa, ese domingo de Pascua, que yo estaba en la plaza, ¿no? Y yo trabajaba en la Casa de Gobierno, estaba adentro. Estaba, exacto. Lo vi pasar a Alfonsín hacia el balcón. Mirá, es un recuerdo que tengo cuando iba para el balcón. Mirá qué bueno. Sí, sí. Y bueno, pero no solamente, yo estaba con 2 o 3 matrimonios amigos, con mi mujer, y realmente algunos amigos radicales dijeron, ya está todo perdido, porque tendría que haberlo enfrentado, subirse una tanqueta, te digo, radicales tradicionales. Y yo les decía, pero ustedes son conscientes de lo que está sucediendo, que el hombre lo que está evitando es un derramamiento de sangre, y no hubo un pacto, ni mucho menos. Lo que pasa es que también, bueno, acá, hay que perdón, recordar... Jorge, perdóname, ¿Cómo? Está bien que señales eso, porque acá también el kirchnerismo hizo todo una mitificación, una manipulación de la historia, por lo de la ley de obediencia debida. En verdad, esa ley es lo que Alfonsín había propuesto en la campaña, porque él decía Raúl Borrás había dicho. No se podía juzgar a todos. Entonces había que acotar la responsabilidad. Después, cuando se trata en el Congreso, queda ampliado. Pero o sea que él no es que capituló, digamos, volvió a lo que había sido su promesa inicial, que ya era demasiado osada en ese momento. Y escúchame, y no las humilló a las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. Pues acordate el discurso del domingo de Pascua, que dice los sublevados, algunos de ellos héroes de Malvinas, hay un reconocimiento también. Inclusive, si vos lo escuchás a veces, lo he escuchado, no es santo de mi devoción, pero a Aldo Rico y a otros, que por supuesto ideológicamente están muy lejos de Alfonsín, pero le reconocieron humanamente el coraje en ese momento de que él se presentó solo ante ellos, que estaban con las armas y todo. Y eso creo que un soldado, un militar, sabe apreciarlo. Totalmente de acuerdo. Hacés una reflexión muy, muy sana de esto, porque parecería que esto quedó olvidado totalmente, como también quedó olvidado cuando fue el tema de la tablada. Recordemos eso también. Bueno, yo creo que la historia, bueno, lo que pasa es que lamentablemente en la hora no se sabe apreciar alguna de las cuestiones. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del gobierno de Raúl Alfonsín, y aparece Raúl Alfonsín porque Raúl Alfonsín se emparenta con la Semana Santa, se emparenta con el juicio de la Junta, se emparenta con el 24 de marzo, pero también recordemos que durante mucho tiempo fue muy denostado, muy criticado por el tema económico, y hay que ver, siempre hay que ver las circunstancias en que se producen este tipo de cuestiones.
a ver, indudablemente, Jorge, vos sabés el gran aprecio que yo tengo, pero no podemos negar que desde el punto de vista económico el gobierno terminó fracasando. Es así, pero hay que poner lo otro también en un contexto muy difícil, en la balanza, ¿no? Por eso esta demonización que hace le dieron una manito golpista, ¿no? Desde la provincia de y Buenos le dieron, Aires. por supuesto. Para Por voltear eso, el plan austral. ¿Te acordás que salió a comprar Cafiero, salió a comprar con el Banco de Boston $2.000 millones en un día? sí. O sea, destruyeron cualquier plan económico. Muchachos, Digamos las cosas como fueron. Hola. Está muy linda Sí, la te charla, escuchamos. pero tenemos una obligación con el medio y es el momento del corte, así les parece bien y continuamos. Vamos a la pausa y después hablamos de economía con alguien que esperemos que hoy lo tengamos. Comprometió su Gustavo presencia, Casari. así que vamos a ver si la cumple. Así. Bueno, porque es interesante, porque tiene una visión como Kachanowski, a lo mejor no tanto, pero un poco crítica de la situación que está pasando en la Argentina en este momento. Y no nos olvidemos del Centro Cultural Kirchner, que por suerte va a cambiar de nombre. Bueno, vamos al Así dejamos corte, de lado, si no me echa el el operador. el culto a la personalidad. Bárbaro. Bueno, vamos al corte. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, continuamos con Entre Ustedes y Nosotros después del corte comercial. Y Lautaro, me estás escuchando, ¿no? Jorge, Sí, señor. Jorge, estás ahí, pero no Sí, veo perfectamente. la cámara, no te estoy viendo. Ahora sí. Muy elegante como cámara, siempre, muy elegante como siempre, ¿eh? Gracias. Así que bueno. No, creo que sí. No sé si está saliendo en todos los portales el tema de que Petro estaría retirando el embajador de Colombia en la Argentina y se vendría el embajador argentino. Habría una crisis diplomática bastante en crecimiento con Colombia por las declaraciones últimas de Milei. ¿Podés refrescarnos un poco las declaraciones últimas? Dijo que Milei que Petro, lo dijo creo que esta mañana o ayer a última hora, que Petro era un dictador y que, bueno, lo que hacen los dictadores. Y aparentemente hubo una versión que circuló de que le habrían
cortado la luz a la embajada. Me parece que es un fake news, pero allá en Colombia, la embajada argentina. Y hay otra versión que había gente, digamos, adentro de la embajada, protegida por el embajador argentino en Colombia. Todo esto son trascendidos y está dando vuelta en las redes, ¿no? Hay de todo. ¿Quién es el embajador argentino en Colombia? Ahí me ¿Es nombrado por este gobierno o ya viene el anterior? Y te digo otra cosa, Jorge, lo tenemos a Gustavo Lázari, que ya nos está escuchando, así que si te parece lo podemos saludar. Sí, cómo no. Gustavo Zugala es el embajador nuestro. Gustavo Zugala es nombrado ahora, lo conozco, era de subsecretario de Asuntos. Está Lázari, tiene 10 minutos para la nota. Perfecto. Bueno, después seguimos con este tema y vamos a presentar a un empresario que siempre ha dicho las cosas al pan pan y al vino vino, un empresario que es un destacado además economista y un excelente emprendedor y que siempre desde que yo tengo uso de razón, de que lo conozco, siempre ha dicho las cosas con enjundia, diciendo la verdad, y bueno, esas verdades de peso que los argentinos ignoramos, que 2 más 2 es 4, que la ley de gravedad existe, y que 2 más 2 es 4, no es 2 más 2 no da pajarito, da 4, y que hay leyes que no se pueden alterar. Una de esas leyes, que yo la comparo con la ley de gravedad, es la ley de la oferta y la demanda. Y queremos conocer su opinión en estos momentos en que él ha dicho algo que compartimos muchísimos de nosotros, que es que si los precios terminan haciendo que la reforma pierda apoyo, y que la gente se quede sin trabajo, evidentemente estamos muy mal. Y en este sentido yo digo, la gente está bancando la recesión porque hay una ilusión, pero ¿hasta cuándo se dará esto? Hola Gustavo, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por llamar y gracias por la presentación, ¿eh? No, por favor, te lo mereces y mucho más. Además, es un reconocimiento justo. Cualquiera que te conoce no puede menos que coincidir en eso. Sos un economista, tipo que conoce la teoría, pero que la baja al llano para que la pueda entender el común de los ciudadanos y no a veces como algunos que se van con portentosos términos macroeconómicos y la verdad que confunden. Queremos ver tu visión en este momento. Mira, sí, gracias y vamos por partes. A ver, estamos en un proceso de ajuste que es inevitable, necesario, incuestionable. Esas palabras son absolutamente ciertas y sumamente doloroso. Y yo creo que desde todos los sectores, en especial los que lo sufrimos un poquito menos que los demás, tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del otro. Y tenemos que lograr de que este proceso de ajuste sea lo más llevadero para las personas con más vulnerabilidad, con más riesgo de perder el empleo, ¿no? O con aquellos que directamente lo han perdido. Por eso yo creo que el sector empresario en su conjunto tiene que poner en su curva de costos, en su árbol de decisiones, el tema de la sustentabilidad del modelo, es decir, el atenuamiento en las subas de precios, teniendo en cuenta que esto tiene que durar mucho tiempo, ¿ok? Porque si todos ajustamos todo lo que queremos ajustar y necesitamos ajustar de un día para otro, está bien, vamos a tener los precios adecuados y es lo correcto y es a donde vamos a ir porque la economía va hacia eso, me parece incuestionablemente perfecto, pero mucha gente puede quedar afuera. Entonces, hoy hay contratos de alquiler que no se renuevan por el precio de la luz. Hoy hay decisiones que no se toman por el precio eventual del gas, o gente que deja de poder viajar por el precio colectivo. Entonces, esos precios tienen que ir a sus lugares, perfecto, no estoy cuestionando ni mucho menos. Pero hagamos las cosas con la mayor pausa posible, porque tienen que estar todos adentro, hasta que no se acomoden un poco mejor los salarios, hasta que la inflación núcleo no se ponga en niveles normales, creo que deberíamos ir más despacio. Vos fíjate, y te lo digo en concreto, a partir del mes que viene, las paritarias de sueldos oficiales, sueldos en blanco,
le van a empezar a ganar a la inflación núcleo, a la inflación de alimentos, a la inflación relevante del día a día. Pero no a la inflación... aclaremos porque la inflación núcleo, para que la gente incorpore, es la inflación, digamos, sin digamos, todo lo que es estacional, ¿no es cierto? Sin lo estacional y sin lo regulado, ¿ok? Es la inflación del supermercado sin verduras, para que tengas una idea, ¿ok? Entonces, exactamente. Pero, bueno, lo estacional, viste, depende de la lluvia, la piedra. Hoy no podemos comprar lechuga porque está fuera de foco, pero por un tema climático no hay que alarmarse, hay que comer 2 semanas sin ensalada y nadie se va a morir por esto. Pero, ¿cómo es? Pero sí, hay un tema con, por ejemplo, el mes que viene, la inflación va a ser, este mes, ¿no? Marzo, va a ser 13, 12%, pero el núcleo va a ser 8%. Y las paritarias empiezan al 7 o el 8%. Entonces, van a estar las paritarias en línea con la inflación núcleo. Por eso le pedimos a las privatizadas que no se zarpen, ¿ok? Y el gobierno también tiene que tener un poco de cuidado, porque está recuperando el precio de los combustibles, está aumentando el impuesto a los combustibles que lo había pinchado Massa, y eso está generando incremento en los costos de transporte que después se trasladan a todas las cadenas. Entonces, hay que ser ahora más cauto que nunca, porque la gente no se te puede caer del modelo. Está la gente ilusionada, contenta, con fuerza, con mucha responsabilidad. No puede la gente ahora caerse y perder apoyo al modelo por esta tontería de querer ajustar en 10 días lo que el kirchnerismo rompió en 20 años. Entonces, si estos animales tardaron 20 años en romper la economía, no vamos a tardar 10 días en arreglarla. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ahí hay que bascular entre lo que nos pasó como dirigente del PRO, lo que nos pasó a nosotros como gobierno, que fuimos de una manera gradual, y evidentemente el gradualismo bancó el 16, el 17 y se cayó, se desplomó en el 18. No, pero yo no me refiero, Jorge, no me refiero a ese gradualismo. Esto es decisión empresaria real y consciente. El otro fue gradualismo de medidas. No. Acá las medidas son de shock, el ajuste. Hay muchas cosas que son de shock. Pero shock no significa que las tarifas tienen que ajustarse de un día para otro. Eso no es el shock. El shock es el shock de las leyes. El shock, que es más, hoy en leyes estamos siendo graduales. Ojo, si no, debió haber salido la reforma laboral y la reforma impositiva. Entonces, coincido con Gustavo, no tenemos que confundirnos con el dólar mucho antes que este gobierno todavía no lo liberó. Bueno, por eso, entonces, no hay que confundir. Yo estoy proponiendo una política gradual. Estoy diciendo a las empresas, muchachos, van a tener los precios adecuados, se abolió la ley de abastecimiento, nadie le va a controlar nunca más los precios, por lo tanto, no se zarpen de ajustar todo un día porque se va a quedar la gente afuera. Ese es mi consejo como economista profesional a estos muchachos, porque es más valioso la sustentabilidad del modelo que el ajuste de corto plazo. Es un tema económico, es un tema de mesa de laburo de una empresa. Sí, está bien que también cuando a veces desarman con los precios, y yo no es que en esto sea esté endiosando, llevando a la categoría, sacralizando el mercado, pero cuando los precios desarpan, la gente automáticamente empieza a cambiar de productos. Vos recién hablaste de la lechuga. La gente come menos ensalada. No, porque a lo mejor podés comer ensalada, pero en lugar de hacer la ensalada con lechuga, hacela con cebolla, con rúcula o con hinojo o con radicheta. Jorge, la gente... vos disculpa que te interrumpo, pero lo que pasa es que justo me están avisando, pero la gente es más inteligente de lo que pensábamos. Este debate de la lechuga es un debate de los medios. La gente no es estúpida, no va a estar 10 lucas en un kilo de lechuga. Es obvio que lo sustituye por otra cosa o hace un puré de papa. Nadie se va a morir por un puré de papa y puré de zapallo en vez de lechuga. No, olvídate. Seguro. La gente es inteligentísima, lo está asumiendo esto con una madurez desde hace mucho tiempo que ni la política ni el empresariado grande tiene, y eso es una gran señal. Por eso no podemos romper la confianza de la gente. Bueno, veo que estás medio complicado, no te quiero entretener más, y la verdad que siempre es bueno escucharte porque lo que has dicho es lo que nosotros pensamos, pero repito, lo estás diciendo con mucha más precisión y con mucha más enjundia que lo que podríamos decir nosotros. Así que te agradezco infinitamente la participación en nuestro programa. Te pido mil disculpas y te prometo un día ir presencial, charlamos toda la hora tranquilo
y desconectamos celular todo y hablamos. Te lo prometo de corazón, voy a hacerlo porque te lo mereces y sos un gran tipo y un gran luchador por estas ideas. Te agradezco infinitamente. Anoche comí con con Santiago Kovalov y justamente me decía lo mismo. Voy a ir a tu programa bueno. para estar una hora entera hablando con todos ustedes. Dale. Así que hagamos una cosa, decirle a tu productor que me lo recuerde, llevo picada en concepto de indemnización por cortar la entrevista. No. Va por cuenta mía, Lacha. Listo, lo hacemos seguro, dale. Gracias. Un abrazo gigante. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, buenas tardes. Bueno, muy bueno, ¿eh? Le va a traer la picada, así que no, pero no se lo vamos a aceptar de ninguna manera. La verdad que es muy claro, como quedaron muchas cosas en el tintero. Yo entiendo lo que él dice, que no se zarpen los supermercadistas, pero ¿sabes qué pasa? Hay algo que ya está íncito en nosotros. Mira, yo estoy viendo... ¿Está Osvaldo? No, ya tuvo que salir porque tenía un compromiso. Bueno, la batalla cultural, por ejemplo, que tanto estamos hablando. Yo te voy a decir una cosa y te voy a hablar en primera persona, aunque por ahí puede parecer referencial. Yo durante mucho tiempo tuve mi estudio, tuve emprendimientos, concretamente una empresa de publicidad, Live Producciones, una sociedad anónima, hacía el compactado de las prendas de algodón, que hacían con fines publicitarios, y hubo un momento que me cansé, y dije, porque paralelamente era abogado de un banco oficial, del hipotecario. Me había ido del banco hipotecario, y dije, no, yo voy a ser emprendedor, voy a ser del sector privado, mi estudio. Llegó un momento que me cansé, porque eran tantas las trabas que te ponían, el impuesto a los ingresos brutos que se pagaban, lo digo hasta el cansancio. Cuando fui diputado de la ciudad, se lo explicaba Ibarra, no lo entendía, se paga sobre el devengado y no sobre el percibido, y yo no puedo vender un producto ahora y cobrarlo, que me paguen el ingreso bruto, me lo ingresen ahora, me lo ingresan dentro de 90 días, pero el impuesto lo tengo que pagar ahora, o sea que tengo que ir a ver al señor gerente del banco, para que el señor gerente del banco me financie, y eso tiene un costo, ese costo yo lo tengo que recargar en la mercadería, y así se va generando toda una cadena. Si no me sacás esas trabas, me sacás ingresos brutos. Ahora, ¿por qué voy a lo cultural? Porque llegó un momento que yo dije, ¿cuánto gano acá y cuánto gano, por ejemplo, cuando me ofrecen, allá por el año 96, 97, me ofrecen, ya en el gobierno de... Era el gobierno de Menem, ¿no? 96. ¿Por qué? Y me ofrecen ser, en la Convención de la Constituyente, ad honorem, mira eso, me ofrecen ser subsecretario de gobierno. Y me fui ahí, porque yo dije, esto económicamente me conviene mucho más, porque no me tengo que estar lidiando el día 29, 30 o 31 del mes, soy laburador, no voy a hacer ñoqui, el día 29, 30 o 31 del mes, cobro mi sueldito. Y entonces dije, me adocené. Y es así, y esto fue generando que todo el mundo viera en el Estado como una suerte de bolsa de trabajo. Y que vos decías, era tu lugar de confort. Tu zona de confort era el Estado, porque vos sabías que cobrabas, tenías cierta elasticidad, porque a mí que no me vengan con el cuento, si yo tenía que ir a tribunales, a una audiencia, yo llegué a ir con 39 grados de fiebre, para no dejar en banda a mi cliente, y en un día jueves, y me comí todo el viernes, sábado y domingo, la otra semana, unos días más, porque me había agarrado una gripe virulenta. En cambio, en el Estado, chavo por teléfono, el médico, chavo, seguramente el jueves y el viernes hubiera estado en cama, el sábado hubiera disfrutado el fin de semana. Y esto hizo que mucha gente empezara a ver esto como el sentido del Estado paternalista, y se transformó en algo cultural. Mira, mi viejo, cuando yo cambié, yo vi a la escuela, mi hermana y yo, mi hermana cuando hizo toda la carrera en institutos privados, primaria y secundaria, facultad la UBA, yo la primaria en el colegio, la escuela modelo, privado. Y cuando yo dije que iba a dar examen de ingreso a la Nacional de Buenos Aires y lo aprobé, para mí fue una satisfacción enorme. Yo dije, claro, será el orgullo de que el hijo va a un colegio importante, de élite,
donde se educaron clases dirigentes argentinas en la ciudad de Buenos Aires. No, no era por eso solamente, era porque por fin me dijo mi viejo, voy a ver algo de todo lo que puse yo en el Estado, de la cantidad de impuestos que pagué y nunca le pude sacar un mango, porque ni siquiera cuando vos ibas a la escuela primaria, yo le podía sacar un peso. ¿Por qué? Porque fuiste a un colegio primario, un colegio primario privado. Ni siquiera eso le pude sacar yo. Y ahora me di cuenta que le puedo sacar más allá que una escuela de excelencia en la ciudad de Buenos Aires, era la posibilidad de recuperar algo de lo mucho que puso. O fíjate, ¿no? La mentalidad. Pero era así. Y mi viejo decía, la burocracia, murió en el 76, claro, no es que... Llamaba la burocracia. Mirá cuántos años atrás te estoy hablando. Le decía la burocracia. Y decía que era... Y la época en que mejor la Argentina funcionó, una de las épocas, fue el 58 al 62 con Frondizi. Porque un tío mío que era presidente de YPF decía que tenían que retener a los ingenieros de YPF para que no se fueran a las empresas americanas privadas, porque la capacitación que tenían era superlativa a los privados, porque era de excelencia, y se le iban todos porque el Estado no podía pagar, YPF no podía pagar esos sueldos, que les podía así pagar el sector privado. O sea, generó, y esto no solo pasó en YPF, en otro lado también, se generó un trasvasamiento del sector público al privado porque los sueldos eran superiores. Pero esto hace al tema cultural. El tema cultural que uno dice, no, andate al Estado, ahí tenés todo resuelto. Hoy en día eso se está dando de bruces con temas que lamentablemente nuestro presidente no toca, porque ayer cuando fue este foro de empresarios, nuestro presidente, en lugar de hablar temas que me parecen esenciales y temas que reflejan lo que yo anoche hablaba en una charla muy amena, en una comida muy amena que tuve con Santiago Kovadlov, que a lo mejor nosotros no tenemos la suerte, como el Uruguay, que tiene un Sanguinetti, de que no están pensando en la coyuntura y en ver cómo denostan al adversario, cómo atacan las instituciones, la justicia, el Parlamento, sino de que tiene una mirada mucho más elevada. En ese coloquio, encuentro de ayer, se habló del paso del trabajo repetitivo manual al trabajo que genera la industria del conocimiento. Se habló, por ejemplo, de poder compatibilizar una economía productiva, pero que esto no dañe el medio ambiente por las consecuencias nefastas que estamos viendo hoy, entre ellas el dengue. Se habló también, por ejemplo, de la alta rotación que tiene una persona a lo largo de su vida en su trabajo, que ya no es como el empleado del banco que empezaba siendo el cadete, después pasaba a ser el cajero, después pasaba a ser un oficial de cuentas, terminaba siendo gerente sucursal y era tocar el cielo con las manos, que era la carrera de esa persona. Una carrera que a lo mejor era gratificante, pero yo creo que cuando al final del camino esa persona miraba para atrás, decía, lo único que aprendí en mi vida es esto. Hoy, afortunadamente, los jóvenes se saben reinventar. Y yo, la verdad, que en los últimos 20 años también me supe reinventar, porque cuestiones que a lo mejor no hubiera jamás incursionado, sí las incursioné, porque me vi en la necesidad de que el mundo era mucho más amplio que el derecho, que existía la educación, que existía la salud, que existía la cultura, que existía la economía, que existía todo un país federal al cual yo miraba con una miopía unitaria desde el puerto. Entonces, eso creo que es algo que es importante. Por eso, a mí me hace cuando yo lo escuché hablar a Milei, no, vamos a echar 70.000 personas a la calle. Que al final no son 70.000, sino que son 15.000. Pero aclarar además que no estás echando gente a la calle porque estás no renovando contratos, porque no hay que hacerse tampoco el decir, bueno, no los he hecho, que no podés ser tan, ¿cómo te podría decir? Tan inconsciente de decir los hechos, porque por ahí echa gente que era útil, o por ahí echa gente que era ñoqui, que está perfecto que le eches, pero no le echás por delincuente, porque cobra un sueldo sin ir a trabajar, lo echás por otra cuestión.
Eso es decir, voy a echar 70.000. Mirá si los 70.000 que estás echando son 60 plantas permanentes, los juicios que te vas a comer. A menos que pienses que vas a cortar la corte y la corte te va a dar razón. Pero creo que entonces vamos a tener problemas sociales muy fuertes. Un dato simplemente, y con esto termino, porque después le digo a Lautaro que... Nos quedan 2 minutitos, Jorge. Participe del programa y me dice, si te hablas todo vos, tienes razón. En noviembre del 2023 había 343.000 números redondos, empleados públicos en la Administración Pública Nacional y las empresas de sociedad del Estado. En febrero del 24 bajó a 332.690, o sea, que hubo una disminución de 10.663 empleados estatales. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente es muy probable que no concurriera y no podía justificar lo que hacían. Lautaro, todo tuyo, el micrófono, los pocos minutos que quedan. 3 quedan, ¿eh? 2 minutitos. No, bueno, estoy de acuerdo, por supuesto, en lo que decís, y también en lo que decía el economista invitado, ¿no es cierto?, de que hay que tratar de que el gobierno, cuando informe las cosas, no desinfle las expectativas y el espíritu de acompañamiento que tiene la gente, ¿no? En eso hay que ser un poquito más empático y tratar de que sigamos acompañando. Entonces, cuando vos presentás, como decís vos, un acontecimiento como hacer digamos, la disminución de los contratos en el Estado, mejor sería que lo presente de la manera que lo presentás vos, ¿no es cierto? Que, señores, acá no es que se va a dejar en la calle a 70.000 trabajadores, sino estamos hablando de ñoquis y de gente, en muchos casos, que estaban en esa circunstancia, ¿no? Lamentablemente, tal vez algunos pagarán justo por pecadores, sobre dimensionamiento del Estado. No nos olvidemos que lamentablemente una de las prácticas del kirchnerismo ha sido incorporar gente 6 meses antes de irse, ¿sí? Para dejar a sus militantes metidos adentro del gobierno, ¿no? Adentro de los estados. No se sabe para qué, ¿viste? Porque trabajar no trabajan, pero bueno, molestan bastante. Una forma de premiar, ¿no es cierto?, la militancia política, que bueno, no es lo correcto, ¿no? Uno al gobierno, al Estado tiene que hacer entrar en la medida que el Estado requiera de gente capacitada y un crecimiento que tenga que ser acorde con el crecimiento de la población, de las necesidades del Estado y no de las necesidades de fortalecer una facción política, ¿no? Excelente. Bueno, si les parece... Totalmente de acuerdo y sobre todo, y con esto termino, cuando se trata de contratos a plazo fijo, vos no podés, mira, tengo un amigo mío, a cuya hija, se terminó el contrato y bueno, no se lo renovaron. Y la verdad que la chica estaba, una abogada, o próxima abogada, estaba muy triste. ¿Qué fue lo que hizo? Se presentó en un concurso y ahora va a entrar en un trabajo superior y además va a tener estabilidad y va a tener una posibilidad de crecimiento seguramente mucho más importante que le iba a tener en el otro, donde tenía un contrato precario. Un contrato precario, una chica que iba a laborar de lunes a viernes, y que iba a trabajar siempre. Y ahora va a tener la posibilidad de tener un trabajo estable y que evidentemente, por eso no hay que denostar al empleado público así en general, sino que hay que distinguir entre aquel que trabaja y el que no lo hace. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, porque nos están echando. Son las 19 en punto, quiero aclarar. No, bueno, 47 segundos, gracias. Y hasta la próxima.